Muy buenos días, hermanos en Cristo, que Jesús sea amado por todos los corazones. Amén. Hoy, 8 de febrero, es memoria litúrgica para la Iglesia. Quien recuerda a Santa Josefina Baquita, también se recuerda a San Jerónimo Emiliani y a la Beata Esperanza de Jesús y otros más. San Jerónimo Emiliani, patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada. En una época en la que la cultura era muy importante, pero la escuela era privilegio de pocos, hubo en la Iglesia un florecimiento de santos que se impusieron como misión la instrucción de la juventud. Entre ellos, Gaetano de Thiene, Antonio María Zacarías, Ángela de Medici, Jerónimo Emiliani, Felipe Neri, José Calasanzio, etc. Sabemos muy poco de los primeros años de la vida de San Jerónimo Emiliano, también Miano o Miani. Nació en Venecia en 1486 y como todos los de familias importantes, siguió la carrera militar. En 1511 cayó prisionero en Castelnuovo, mientras luchaba contra la Liga de Cambrai. Durante su cautiverio se dedicó a meditar sobre lo efímero del poder mundano, como le sucedió 10 años después a San Ignacio de Loyola. Inesperadamente fue liberado un mes después, y entonces sintió viva la vocación de dedicarse al servicio de los pobres, de los enfermos, de los jóvenes abandonados y de las mujeres arrepentidas. Un campo sumamente vasto. Después de un corto noviciado como penitente con Gian Pietro Carafa, el futuro Pablo IV, Jerónimo fue ordenado sacerdote en 1518. 10 años después hubo una carestía tremenda en toda la región, y luego de una epidemia de peste, entonces Jerónimo vendió todo lo que tenía, incluso los muebles de casa, y se dedicó a la asistencia de los apestados. Había que enterrar a los muertos y lo hacía de noche, pero también había que pensar en los vivos, sobre todo en los niños que habían perdido a sus padres, y en las mujeres que por la necesidad se dedicaban a la prostitución. Verona, Brescia, Como, Bergamo fueron el campo de acción Peniachora. Fue entonces cuando en Somasca fundó la Orden de Clérigos Regulares, destinada a ayudar a los niños huérfanos y a los pobres. Los padres somascos fueron quienes realizaron el gran proyecto del fundador, la institución de escuelas gratuitas para todos y en las que se adoptó el método revolucionado llamado método dialogado. San Jerónimo Emiliani murió sobre el surco, mientras asistía a los enfermos de peste en Somasca. Fue atacado por la misma peste y murió entre sus hijos predilectos, los pobres y los enfermos, a quienes había dedicado todos sus esfuerzos. Era el 8 de febrero de 1537. Fue canonizado en 1767 y en 1928 Pío XI lo nombró patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada. Antes de la reforma del calendario, su fiesta se celebraba el 20 de julio. Hablemos ahora de Santa Josefina Baquita Virgen. El martirologio romano nos dice: Virgen nacida en la región de Darfur, en Sudán, que siendo aún niña fue raptada y vendida en diversos mercados africanos de esclavos, sufriendo dura cautividad. Al obtener la libertad, abrazó la fe cristiana e ingresó en el Instituto de Hijas de la Caridad, Canosianas, y pasó el resto de su vida en Sho,
en el territorio italiano de Vicenza, entregada a Cristo y al servicio del prójimo. La fecha de su beatificación fue el 17 de mayo de 1992 por San Juan Pablo II y su canonización se llevó a cabo el 1 de octubre del año 2000, también por San Juan Pablo II. La verdadera fortuna es conocer, amar y servir a Dios. El nombre Vaquita significa afortunada, y nuestra santa ciertamente lo es. Sin embargo, esa fortuna no le vino nada fácil. Vaquita es el nombre que recibió cuando fue secuestrada, mientras que fue bautizada con el nombre de Josefina. De su vida no se conocen datos exactos. Se cree que es de Olgoza, en Darfur, y que nació en 1869. Vivió su infancia con sus padres, 3 hermanos y 2 hermanas, una de ellas su gemela. Su vida fue profundamente marcada cuando unos negros llegaron a Olgoza y capturaron a su hermana. En su biografía escribió: «Recuerdo cuando lloró mamá y cuánto lloramos todos». También cuenta su propia experiencia al encontrarse con los buscadores de esclavos. Cuando aproximadamente tenía 9 años, paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a 2 extranjeros, de los cuales uno le dijo a mi amiga: «Deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta. Mientras, tú puedes continuar tu camino. Te alcanzaremos dentro de poco». El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi amiga para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada, obedecí como siempre hacía. Cuando estaba en el bosque me percaté que las 2 personas estaban detrás de mí, y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo con el cual me amenazó diciéndome: «Si gritas, morirás. Síguenos». Fueron esos hombres quienes le pusieron el nombre de Vaquita, sin comprender a dónde ella llegaría. Llevaron a Vaquita a El Obeid, donde fue vendida a 5 distintos amos en el mercado de esclavos. Intentó escapar, pero sin éxito. Su 4º amo fue el peor en sus humillaciones y torturas. Cuando tenía unos 13 años fue tatuada. Le realizaron 114 incisiones y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Ella cuenta en su biografía: «Sentía que iba a morir en cualquier momento, en especial cuando me colocaban la sal». El comerciante italiano Calixto Leganini compró a Vaquita en 1882. Era el 5º amo. Ella escribe: «Esta vez fui realmente afortunada, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad». En 1884, Leganini se vio en la obligación de dejar Jartum, tras la llegada de tropas mahdís. Vaquita quiso seguir con su amo cuando éste se fue a Italia con su amigo Augusto Micheli. La esposa de Micheli los esperaba en Italia y quiso quedarse con uno de los esclavos que traían, por lo que se le dio a Vaquita. Con su nueva familia, Vaquita trabajó de niñera y amiga de Minina, hija de los Micheli. En 1888, la familia Micheli compró un hotel y se trasladaron a Suaquín, pero Vaquita decidió quedarse en Italia. Vaquita y Minina ingresaron al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia. Esta congregación, fundada en 1808, es más conocida como Hermanas de Canossa.
Fue en el instituto que Vaquita conoció de verdad a Cristo y que Dios había permanecido en su corazón, por lo que le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud. Pero recién en ese momento sabía quién era. Recibió al mismo tiempo el bautismo, la primera comunión y la confirmación el 9 de enero de 1890 por manos del cardenal de Venecia. Tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. Al ser bautizada expresó: «Aquí llegué a convertirme en una de las hijas de Dios». Se dice que no sabía cómo expresar su gozo y en su biografía cuenta que en el instituto conoció cada día más a Dios, que me ha traído hasta aquí de esta extraña forma. La señora Micheli volvió del Sudán a llevarse a su hija y a Vaquita, pero con gran valentía Vaquita se negó a ir y prefirió quedarse con las hermanas de Canosa. Vaquita pudo prevalecer porque la esclavitud era ilegal en Italia. El 7 de diciembre de 1893, a los 38 años, profesó en la vida religiosa. Vaquita fue trasladada a Venecia en 1902, donde trabajó limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero tenía fama de santidad. Siempre fue modesta y humilde, mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre sus obligaciones diarias. Mucho le costó escribir su autobiografía en 1910, la cual fue publicada en 1930. En 1929 se le ordena ir a Venecia a contar la historia de su vida. Luego de la publicación de sus memorias, se hizo muy conocida y viajaba por toda Italia, dando conferencias y recogiendo fondos para su congregación. Aunque la salud de Vaquita se fue debilitando hacia sus últimos años y quedó con mucho dolor en silla de ruedas, no dejó de viajar. Falleció el 8 de febrero de 1947 en Schio, siendo sus últimas palabras: «Madonna, Madonna, Madonna». Miles de personas fueron a darle el último adiós, expresando así el respeto y admiración que sentían hacia ella. Fue velada por 3 días, durante los cuales, según cuenta la gente, sus articulaciones aún permanecían calientes y las madres cogían su mano para colocarla sobre la cabeza de sus hijos. Josefina se recuerda con veneración en Schio como Nostra Madre Moreta. Sus restos incorruptos fueron sepultados bajo el altar de la iglesia del convento de Schio en Italia. En 1959, la diócesis local comenzó las investigaciones sobre su santidad. El 1 de diciembre de 1978 fue declarada venerable. El 17 de mayo de 1992 fue beatificada, declarándose su fiesta el 8 de febrero. En esa ocasión, el Papa reconoció que ella transmitió el mensaje de reconciliación y misericordia. Vaquita fue canonizada por San Juan Pablo II el 1 de octubre del año 2000. La historia de Vaquita es la de un continente. Ella sufrió graves males en manos de algunos cristianos, pero su corazón no se cerró. Supo perdonar a los que la ultrajaron y descubrir que aquellos agravios, aunque cometidos por cristianos, son contrarios al camino de Jesús. Gracias a las religiosas encontró el verdadero rostro de Cristo y entró en su iglesia. Nada, ni los malos ejemplos nos pueden apartar del amor de Dios cuando le permitimos reinar en nuestro corazón. Vaquita nos deja este maravilloso testamento de perdón por amor a Cristo.
si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido eso, ahora no sería cristiana y religiosa. El Papa la llamó nuestra hermana universal. El CBA les agradece su atención a esta cápsula acerca de San Jerónimo Emiliani y Santa Josefina Bakhita. Muchas gracias, que tengan un buen día.